¿Sabía usted que estamos a 35 días del plebiscito? No queda nada. Poco, ¿eh? Muy poco. Bueno, para hablar de ese tema está junto a nosotros Kenneth Bunker, doctor en Ciencias Políticas, nuestro experto en elecciones, con quien vamos a hablar a partir de este minuto, porque, a ver, está la primera pregunta que la conocemos todos. ¿Apruebo o rechazo? ¿De qué se trata la segunda pregunta? Es lo que nos viene a explicar Kenneth. ¿Cómo te va, Kenneth? Buenas tardes, Hola, gracias por estar en Hola, Rodrigo, Nico. Quizás nos quedamos mucho con la primera papeleta, pero hay dos. Hay dos, Bueno, ¿no? son dos. Y la segunda es muy, pero muy irrelevante. Sí, sí, sí. O sea, cuando uno piensa en el plebiscito, en el fondo siempre está pensando en el apruebo o el rechazo. Esa pregunta, que es la primera pregunta que las personas van a tener que decidir si es que quieren partir un proceso constitucional o no, es lo que todos estamos pensando cuando pensamos en el plebiscito. Pero la segunda pregunta podría ser incluso más importante, porque la segunda pregunta va a definir el mecanismo por medio del cual se va a hacer la elección de abril del 2021 para elegir a los constituyentes. constituyentes. Justamente, ¿eh? Sí. Creo que tenemos en la pantalla aquí. La pregunta va a ser ¿qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución? Y ahí tenemos dos opciones. Las personas van a tener que decidir entre estas dos opciones cuál es la que siente que es mejor, en el fondo. Y esta pregunta es un poco más compleja que la primera. O sea, la primera es apruebo o rechazo, tiene que ver más con el sentimiento político de uno, está más conectado con lo que ha pasado con las movilizaciones, con el estallido social. En esta pregunta, Kenneth, hay mucho de cómo proyectas tú que efectivamente se va a componer ese órgano y lo que tú quieres de ese órgano si efectivamente el plebiscito indica de que hay que redactar una nueva constitución. Y ahí está la dificultad. Ahí está la dificultad. O sea, aquí hay varias diferencias que podemos ver entre las dos. Pero miremos, por ejemplo, la convención mixta constitucional. Mixta se refiere a que va a ser parte de los parlamentarios en ejercicio y otra parte elegidos. 50-50. 50-50. No se trata de género ni de sexo. Es 50-50 de dónde vienen los parlamentarios. Y la segunda pregunta es que son 100% elegidos en la elección de abril. O sea, las personas vamos a elegir en ese momento 100% de los asambleístas o convencionales que hagan esa nueva constitución. Hay todo un tema ahí, se habla de una elección del órgano constitucional no mixto de cualquier persona, pero cuando entramos al detalle de lo que fue el acuerdo de noviembre, uno dice, bueno, los independientes, ¿qué pasa? Son los partidos los que pueden presentar listas, está en la elección, porque finalmente la elección de ese segundo órgano, podríamos decir, va de la mano del proceso electoral existente hoy, para municipales, parlamentarios, entre otros. Sí, bueno, hay varias diferencias aquí. Lo principal va a ser que, bueno, en la constitucional se van a elegir 155 miembros, que es la misma cantidad de miembros que se elige hoy día para la elección de diputados y se eligen en los mismos distritos de la misma manera con la misma fórmula electoral. Es decir, va a ser una elección casi calcada a la que tenemos de diputados. Ahí tenemos la diferencia. Aquí estamos mirando la diferencia. Entonces, la Convención Constitucional son 155 integrantes elegidos plenamente, 100% electos. Y en la Convención Mixta vamos a tener 172. Y eso está dividido 50-50, que son 86 que se eligen en la elección de abril y 86 que los mismos diputados definen quiénes van a ser. Y hay un par de diferencias más, podemos ir mirando aquí. Por ejemplo, los congresistas, en el caso de la convención mixta, ¿sí? Los congresistas mantienen su dieta, es decir, van a ser más o menos 9.2 millones, y los convencionales, ese 50% que se elige en abril, van a recibir una dieta de 2.5 millones de pesos. Eso es diferente en el caso de la convención constitucional, porque dado que se elige 100% ahí, todos reciben la misma dieta, es decir, no hay diferencia entre los legisladores. Y bueno, y en el caso de la convención mixta, pueden ser diputados y pueden ser convencionales al mismo tiempo, mientras que en la convención constitucional, es decir, la 100% pura elegidos, no pueden hacer una o la otra. Me tengo un punto ahí, Kenneth, para entender bien las diferencias, y es súper relevante, porque cuando uno dice la eventualidad de redactar una nueva constitución, el órgano mixto, el 50-50, va a haber un 50% de los miembros que va a seguir cumpliendo labores legislativas y además va a participar de la redacción de esta nueva constitución, a diferencia de la constitucional donde... Va a estar abocado solamente a eso. Claro, porque recordemos, los dos órganos tienen exclusivamente la función para una eventual nueva constitución. Eso es lo que se estableció en el acuerdo entre las fuerzas políticas. Exactamente, eso es parte del acuerdo. Sí. En la Convención Constitucional, en el fondo, es lo que nosotros conocemos más como una asamblea constituyente, una convención constituyente que se ha hecho en otras partes, que son personas que van directamente a legislar cuáles van a ser los derechos, los deberes, los principios, todas las regulaciones que estén en la nueva Constitución. Por eso se descarta la posibilidad de una tercera cámara. ¿Una tercera? Una tercera cámara. Digamos, claro, uno de estos órganos. No hay un tercer órgano, es uno o el otro, sí. Dale, porque te quiero hacer una pregunta que va a diferir un poco de esto. Bueno, había en
En el acuerdo que se hizo en noviembre y que finalmente se legisló en diciembre, hubo un par de cosas que estaban dentro de ese acuerdo que finalmente no entraron en ese momento, que era la paridad de género, eran escaños para los independientes y escaños reservados para los pueblos originarios. Y una legislación recién en marzo les sostuvo que van a poder participar los independientes con ciertas regulaciones, con ciertos requisitos, y que va a haber paridad. Pero la paridad solamente va a regir para la Convención Constitucional. Y en ese caso va a haber una paridad entre hombres y mujeres, donde ningún género, ningún sexo va a poder tener más de 55%. Es decir, si son más hombres, van a ser máximo 55% y las mujeres van a ser mínimo 45%, y lo mismo al revés. Por si nos quedó una duda, bajó el sueldo de los congresistas a 7 millones, no 9, ¿ah? Son 7 millones. Sí, 7 millones. Y quiero preguntarte, porque estas diferencias tienen que ver con la conformación, ¿cierto? De la Convención Mixta versus la Convención Constitucional. Respecto a la función, ¿hay diferencias también de una y otra? No, es la misma función. Ya. O sea, aquí un día, bueno, cuando elijamos en la elección de octubre cuál de estas dos, cuál va a ser el mecanismo, en abril vamos a tener la elección de los convencionales, claro, o de los asambleístas, de los congresistas, como se le quiera decir. Una vez que se eligen esas personas, la primera cosa que va a pasar, se va a elegir el presidente, el vicepresidente, se va a elegir un reglamento, y a partir de ahí funcionan de exactamente la misma manera. Tengámonos un segundo ahí. ¿Ese reglamento también corre con los 2/3? Corre con los 2/3. Bueno, claro, el reglamento funciona con los 2/3. O sea, desde el inicio. Desde el inicio. De hecho, entiendo que desde la elección de la mesa, entre comillas, que dirige esta convención, presidente y la mesa, también aplica los 2/3. Es todo 2/3. Es todo. O sea, primero el reglamento es con 2/3 y después cuando ya comienzan a sesionar, es decir, para elegir cuáles son los capítulos, cuál va a ser las distintas materias en los distintos capítulos, para ir llenando esa constitución, para ir redactando el documento, todo va a ser 2/3. ¿Por qué es tan importante también lo que yo he escuchado de varias voces en la eventualidad de estos órganos? El reglamento, que se defina el reglamento. Porque no es solamente la cronología o la carta gante, entre comillas, para esa redacción de una nueva constitución. El reglamento es súper importante. Bueno, el reglamento es importante por varias razones. Aunque suene muy tonta mi pregunta, digamos, no, pero no, aquí es un órgano nuevo, digamos. Bueno, una buena pregunta y yo creo que también es un tema que todavía no está exactamente definido. Cuando se habla, por ejemplo, de la carta en blanco, si es que partimos de cero, si es que partimos de la hoja en blanco, y en el fondo lo que hace el reglamento es decir, todas las leyes que entren van a ser con 2/3, pero hay varias cosas que vienen de antes. Hay compromisos internacionales, hay una tradición constitucional que también viene. Entonces, a partir de de cuando sesionemos en la convención, si bien van a ser 2/3 para pasar nuevos proyectos de ley, hay varias cosas que vienen de antes también. O sea, no es completamente nuevo. La gran disputa o polémica tiene que ver si efectivamente hacer una convención mixta o una convención que no sea mixta, por cierto, como lo estabas planteando tú. Pero algunos plantean que efectivamente se trata de, comillas, un seguro de que sea mixta porque van a haber parlamentarios que de alguna u otra manera, en algún momento de discusiones calientes en el Congreso, lograron ponerse de acuerdo. ¿Eso sirve para eso? ¿Puede ser un plus? A ver, yo creo que cuando uno piensa cuál es la diferencia real entre estas dos convenciones, uno piensa, bueno, la mixta, dado que vienen algunos congresistas de este Congreso, son parte de la clase política ya, son parte del establishment, como se dice. Eso podría significar que la convención mixta es una reforma gradual a la Constitución, que podrían haber algunas piedras de tope, que podría ser un poquito más gradual que en el caso de la constitucional. Y la constitucional uno cuando piensa dice, bueno, esto va a ser absolutamente dominado por la mayoría que esté dentro de esa convención. Pero la verdad que no es tan así. O sea, la forma en que se eligen los convencionales son las mismas reglas que nosotros tenemos hoy día para elegir los senadores, los diputados, los concejales. Bajo un sistema proporcional con el sistema de Hunt. Es decir, las listas de los partidos políticos más grandes van a ser beneficiadas y van a ser sobre representadas por sobre las listas minoritarias. Es decir, los partidos políticos que se pongan de acuerdo con más partidos políticos y armen coaliciones más grandes van a ser sobre representados. Entonces, los partidos políticos van a seguir nominando en gran mayoría a los candidatos y esos candidatos van a llegar con una ventaja por sobre otro tipo de candidatos que se puedan presentar a la elección. Y eso ha generado discusión también críticas de los distintos sectores, del apruebo o el rechazo, desde aquellos que dicen que, bueno, finalmente igual van a ser los partidos políticos quienes eventualmente redacten esta nueva constitución, y otros que dicen aquí la ciudadanía no va a estar representada porque los independientes, hay un tema ahí que te quería preguntar,
para ya la recolección de firmas en estos tiempos de pandemia se hace muchísimo más difícil que una situación normal. De hecho, hay grupos que llaman a la posibilidad de que la recolección de firmas sea a través de medios digitales. Exacto. Bueno, eso viene del tema de que nosotros queremos que esta nueva constitución sea lo más legítima posible. Legítima y representativa. Para que sea legítima y representativa, tienen que haber personas de todos los sectores, tienen que ser independientes, tienen que venir de todos los partidos políticos. Queremos que todas las personas participen y que participen con la misma oportunidad y que puedan todos entrar y ser parte de esto. Pero el problema, por ejemplo, lo que tú mencionabas con los independientes, es que no tienen la misma igualdad de oportunidades. Ellos tienen barreras más altas para entrar a disputar un escaño que los militantes de los partidos políticos, por ejemplo. Y aquí me quiero detener que hay en una parte que son 3 formas distintas de participar como independiente. La primera es lo que nosotros normalmente conocemos como el independiente fuera de pacto. Es el independiente que se ha elegido siempre en Chile. La elección pasada, por ejemplo, el 2017, hubo solamente un independiente elegido de 155, que fue Zafiro en Temuco. Pero es difícil para los independientes participar por un montón de razones. Una de esas razones es que tienen que juntar firmas y tienen que juntar, en este caso, 0.5% de las firmas para participar como independiente fuera pacto. Llevándolos a la notaría. Llevándolo a la notaría. O sea, en tiempos de pandemia eso es extremadamente difícil. O sea, en tiempos normales es muy difícil. En tiempos de pandemia es mucho más difícil. Entonces, hay otra forma también de participar como independiente, que son una lista de independientes completa, donde en ese caso tienen que juntar 0.4% de las firmas, pero aún así sigue siendo difícil. Entonces, lo que tiene que pasar aquí, me parece, es que tiene que haber un proyecto de ley que regule esto, que baje la barrera de entrada para los independientes, facilitando por una parte que sean menos Dame un firmas. minuto, Kenneth, porque tenemos que ir a la moneda, porque ya comenzó el balance COVID de esta jornada.